Vamos a ver en primer lugar la ley de violencia, combate a la violencia contra las mujeres por razón de género, la 19.580, y vamos a hablar en segundo término de la ley que viene a modificar el sistema normativo respecto de la trata de personas, trata y tráfico de personas, de reciente aprobación, que fue publicada recién en el mes de agosto de este año y que viene a modificar esencialmente, más allá de definir auténticamente determinados conceptos cruciales, tales como la trata y el tráfico, y que vienen a valorar la ley de trata y tráfico de personas ya aprobada, viene a modificar el Código Penal, el artículo 280 fundamentalmente, al que le aplica, de privación de libertad, ¿verdad? Al que le aplica 5 modificaciones que vamos a ver en el segundo tramo de esta conversación. Ahora nos vamos a enfrentar a la ley 19.580, que también, como hablábamos ayer, fue aprobada en el contexto internacional, sobre todo latinoamericano, de protección a la mujer y vinculado con la cuestión de género. Y ya a poco que nos ponemos a estudiarla, nos damos cuenta que ya en el artículo primero se establece por la ley un concepto legal de mujer que es diferente al biológico, diferente al que nosotros estábamos acostumbrados a hablar, por ejemplo, en todos los delitos en el que, por ejemplo, el sujeto pasivo es una mujer, ejemplo, en el rapto, ¿se acuerdan? De mujer honesta. El concepto de mujer que a partir de este momento debe manejarse en el enclave de esta ley refiere a la protección dedicada a mujeres, niñas y adolescentes femeninas, y tiene, el propio artículo dice que también se considera mujeres a las mujeres trans y de diversas orientaciones sexuales, lo que nosotros tendríamos que empezar a hacer un análisis de cuáles son las distintas orientaciones sexuales, y calculo, tratando de darle un criterio jurídico al contenido de esta ley, calculo que estará hablando a las personas, a las mujeres lesbianas que no son trans, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las mujeres trans ya están protegidas por literalmente por el propio artículo y alcanzadas por el ámbito de validez personal de esta ley. Por su parte, el artículo 4, ustedes van a ver que define la violencia basada en género de las mujeres como una especie nueva, ¿verdad? No existe, no podemos equiparar la violencia que hasta ahora veíamos en el Código Penal como medio típico de la comisión de muchísimos delitos, ¿verdad? Me estoy refiriendo desde la rapiña a la violación, pasando por todo el parámetro de delitos que en el Código están elencados y cuyo medio es la violencia. Aquí la violencia está definida de otra forma. Está definida, y como la propia ley se supone que es dentro del ámbito de la propia ley, habría otra violencia que es la de los delitos previstos en el Código Penal. Eso lo veremos con la puesta en marcha de esta ley, ¿verdad? Entonces se dice que esta violencia basada en el género hacia las mujeres es una forma de discriminación, con lo cual viene a repetir lo que hablábamos ayer, ¿verdad?, respecto de la discriminación, pero esta discriminación de la que habla la ley es aquella que afecta directa o indirectamente la vida, la integridad física, la seguridad, la dignidad de la persona, su libertad sexual, etc.
y define concretamente esa forma de discriminación, en qué se deriva, cuál es la consecuencia de ese ejercicio, de esta forma de discriminación, que, insisto, importa a la vida, o sea, llega desde todo el espectro, desde la vida, la integridad física y la seguridad de la persona, a la libertad económica, patrimonial, sexual y a la dignidad de la persona. Entonces, una vez que está definido esta violencia basada en razones de género contra las mujeres, viene a plantear, bueno, ¿y cómo se manifiesta esta violencia, verdad? ¿Qué es esta violencia y esta discriminación? Y entonces se dice que es una conducta, desde mi punto de vista, modestísimo, en forma innecesaria, dice acción o omisión, cuando todos sabemos que conducta, justamente, en la dogmática de la teoría del delito, conducta es igual a acción y omisión, ¿verdad? Entonces, esa conducta, que de acuerdo a la ley es activa u omisiva, tiene que afectar, y acá empieza el tema que tenemos que tener bien claro. ¿Y saben por qué? Porque este es el nudo, el fulcro de la tipificación, por eso lo traigo a cuento, de la tipificación de las nuevas figuras delictuales de las que habla esta ley y que vienen a modificar el capítulo de los mal llamados delitos contra las buenas costumbres y el orden de familia, que todos sabemos que son delitos contra la libertad sexual de las personas. Entonces, se dice que esta conducta es, ya les digo, aquella realizada en el ámbito público o en el ámbito privado. Y fíjense que aquí viene a cuento aquello que diferenciábamos ayer acerca del femicidio por un lado y el feminicidio por el otro. Estos son conductas de responsabilidad individual y así todo el decurso de la normativa de la ley se ocupa de informárnoslo. O sea que queda descartado cualquier forma de responsabilidad estatal, si bien, como vamos a ver, hay dentro de la ley en la que se crean consejos para prevenir y combatir la violencia por razones de género contra las mujeres, con una integración muy proteica, y de que no solo estatalmente, sino los organismos internacionales, actuando institucionalmente con los nacionales, tienen un compromiso importante en la forma de prevención y erradicación de la violencia de género contra las mujeres. Y entonces esa conducta, como les decía, tiene que estar dirigida a afectar cualquiera de los derechos fundamentales, ¿verdad? Lo dice el propio artículo, y esos derechos fundamentales además se traducen, y acá un poco se reitera lo que hablábamos ayer de la ley 17.817, creo que es la de discriminación, en su artículo segundo, que hablaba de que era la restricción, el trato diferencial, el trato desigual, decía, basado en razones de poder y por motivo de raza, religión, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un paréntesis chiquito, para la persona que me preguntó ayer de qué año era la sentencia del Tribunal de Apelaciones Laboral, es del año 2012 confirmado, pero yo no estaba seguro, pero era confirmo ahora que es del 2012. Entonces, esta forma de discriminación que viene de la primera parte del artículo 4, ¿verdad? Esta forma de discriminación, ¿en qué se trasunta? Y bueno, en un trato desigual. Por trato desigual estamos hablando de aquel trato restrictivo, ¿verdad? Aquel trato desigual, aquel trato que refería a la exclusión o a la restricción de determinados derechos fundamentales que la mujer tiene,
aclaremos a forma de mero recuerdo, ¿verdad? Estamos hablando de mujeres biológicamente consideradas tales, mujeres trans y de las diferentes opciones sexuales, que son clarísimos destinatarios exclusivos y excluyentes de la mayor parte de las normas de esta ley, como vamos a ver. Entonces, ese trato desigual, y aquí repite una consideración de la ley de la que hablábamos ayer en su artículo segundo, dice de trato desigual por razones de poder, ¿verdad? Aquí, y vamos a ver que se reitera en muchas de las formas delictivas, se habla del abuso de poder o el abuso de la vulnerabilidad de la mujer en varias normas, y este abuso de poder que lleva al trato desigual o restrictivo, lo que se concretiza en esta discriminación, impide el disfrute de los derechos fundamentales que se establecen en las mujeres, que constitucionalmente sabemos que ya tienen asegurado, al igual que los hombres, en la propia Carta, a la luz del artículo 172 y 332 de la Constitución. Creo que primero tenemos que explicar que esta ley, ya lo vamos a ver a lo largo de la exposición, esta ley viene a plantear determinadas pautas respecto de la competencia, respecto de la vigencia, respecto del ámbito de validez personal de la norma, que es lo que debemos enfrentar prioritariamente, ¿verdad? Yo estoy segura que hice mal, que apreté mal el dedo y algo ocurrió, porque hay dos circulares de la Suprema Corte de Justicia que justamente pautan cómo se va a desarrollar la aplicación de la presente ley, sobre todo si tenemos en cuenta que, de acuerdo a la opinión del doctor Cavalli, ustedes saben que es un ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia, que es un referente en materia de derecho de familia, él insiste en que esta ley como tal no se puede aplicar hasta que no se creen los delitos, los juzgados de violencia doméstica y de trato diferencial por razones de género contra las mujeres. Es decir, ustedes saben que la propia ley prevé la creación de juzgados y especializados, y en el interior del país, donde no hubiera justicia especializada por ahora, lo que establece es una intervención por los juzgados de paz de los departamentos del interior. Lo cierto es que la opinión del doctor Cavalli es para tener en cuenta y pensarla entre todos, porque el doctor dice que, atento a que en un solo juzgado, que tiene el fuero de atracción, tanto para las causas penales, ¿verdad?, para los temas de la creación de los delitos, que nosotros vamos a ver a partir del artículo 82 en adelante, vamos a ver que hay una serie de disposiciones penales. Dice el doctor Cavalli, es imposible que un solo juez aplique, porque sería kafkiano, que un propio juez, el mismo juez, aplique el derecho en materia de adolescentes, de protección de adolescentes, de derecho de familia y de derecho penal. ¿Por qué? Porque hay un divorcio absoluto en los procedimientos, en la etapa procedimental de cómo deben manejarse los asuntos. Un juez no puede dictar una resolución que a la vez tiene que provenir de un proceso acusatorio, como es el nuestro a partir del nuevo Código de Proceso Penal, uno prácticamente inquisitivo, como es el proceso de menores adolescentes,
y un proceso altamente dispositivo como es el proceso civil. Entonces dice, y creo que con acierto el doctor Cavalli, que esta ley estaría en suspenso hasta que se creen los juzgados especializados en la materia de acuerdo a lo establecido por la propia ley. Lo cierto es que, y ya les digo, en algo que ustedes van a ver cuando accedan a la presentación, hay dos circulares de la Suprema Corte de Justicia que hablan de, en la primera que dice que la competencia hasta que se creen las normas procedimentales respecto de la creación de los juzgados especializados, ahora va a seguir siendo la misma que tenían los juzgados de violencia doméstica, de menores y penal, cada uno por su parte, y que es de aplicación inmediata en cuanto a la normativa de fondo, dice otra circular, las dos de este año, ¿verdad? En cuanto a la normativa de fondo, se aplica inmediatamente a la espera de que las formas procedimentales o de forma se instauren de acuerdo a las necesidades presupuestales y a la disponibilidad de las mismas por parte de la Suprema Corte de Justicia. Esto en cuanto al ámbito de validez temporal de la ley, ¿verdad? En cuanto al ámbito de validez personal de la ley, y ya lo vamos a ver, el artículo 95 plantea una situación que preferimos interpretarla de la manera más favorable al justiciable. El artículo 95 dice, punto más, punto menos, y no recuerdo en forma literal, pero ya lo vamos a ver, que esta ley se aplica, que la ley 17.514 se aplicará en todos los casos de violencia contra hombres, niños y adolescentes. Esto, la primera vez que lo leí me enfurecí mucho, ¿verdad? Porque no solo por el hombre, en una opinión reivindicativa de los hombres, dada mi condición de mujer, ¿no? Me enojé mucho porque yo no puedo creer, y por eso opté por otra interpretación más inclusiva, justamente cuando se habla de una política inclusiva desde el Poder Ejecutivo, con los cuales nos bombardean los medios de comunicación, ¿verdad? La inclusión, permanentemente hablamos de la inclusión, y entonces estamos separando los derechos de un sujeto pasivo y dejamos libre de cualquier consideración por parte de esta ley a los hombres niños, sobre todo a los niños y adolescentes varones. Dado que esto me parece que es absolutamente discriminatorio y teñiría toda la ley de un viso de inconstitucionalidad flagrante, prefiero pensar que solamente está referido esta norma al artículo 321 bis del Código Penal, que fue modificado, modificado desde las entrañas, ¿verdad? El delito de violencia doméstica fue modificado desde las entrañas por esta ley, y que, debido a que me está hablando de la 17.514, ley de violencia doméstica, yo tengo que pensar que el 321 bis no se aplicaría en el caso de los hombres, y sí se aplicaría en la 17.514. Y todo el resto del código, de la nueva ley, perdón, alcanzaría a ambos sexos, ¿verdad? Aquí hay, por eso les digo que yo me pasé una o dos placas. Aquí hay una, no sé cómo se va mi rey. Con la izquierda. Fui con la izquierda y no. ¿Dónde vive? Acá. No lo voy a ver. Bueno, respecto del ámbito, ahora sí tenemos las circulares, una es la 112 y la otra es la 70 del 2018, que son las que vienen a aclarar, atento a
a la postura fundada, muy fundada, del doctor Cavalli respecto de la posibilidad de aplicación, insisto, por un solo juez de familia, en este caso, ¿verdad? Porque se hablaba de una transformación de los juzgados de violencia doméstica por razones de disponibilidad presupuestal. Ustedes saben que la Suprema Corte había pensado en la modificación de los juzgados de violencia doméstica en estos nuevos juzgados que crea la ley y que tendrían que convivir, dice Cavalli, tendrían que producirse un maridaje respecto de todos los procesos, lo cual es imposible hasta que no se establezca un proceso único, al menos para estos delitos. Y cuando entramos a ver las disposiciones penales, porque modifica todo, digo, algo ya vimos con Gustavo respecto del 119, esta ley toca un poquito de todas las figuras contenidas en el Código Penal, ¿verdad? La primera es el artículo 36 del Código Penal, que ustedes recordarán que era una causa de impunidad que refería al atentado contra la vida de una persona por razones de infidelidad comprobada, ¿verdad? Esta norma, que a mí me enfurecía mucho porque yo consideraba desde el Instituto de Derecho Penal al semi-voz furiosa, porque aparentemente refería, era interpretada por como que el actor era el hombre y tenía derecho a tomar acciones de venganza sobre la mujer infiel. Entonces yo decía que era innecesario porque ya teníamos una forma de proceso respecto del divorcio, ¿verdad? El divorcio por la sola voluntad del hombre, que no existía en el año 34 cuando se dictó esta norma. Entonces decía que tenía que desaparecer esta forma de artículo, sin perjuicio de lo cual en el proyecto de Código Penal que entró al Parlamento, esta norma siguió exactamente igual hasta que, desde mi punto de vista, en forma absolutamente saludable, vino a cambiarse el contenido de la misma. Insisto, es una causa de impunidad prevista ahora por el artículo 36. Y entonces, esta causa de impunidad, como ustedes verán, tiene presupuestos. Establece tres órdenes de presupuestos totalmente diferentes. Uno refiere al aspecto vincular, a la relación que tiene que haber entre víctima y victimario, sobre todo teniendo en cuenta, de acuerdo a aquella interpretación que yo les hablaba recién del 95, que rige para ambos sexos, ¿verdad? Es una causa de impunidad que rige para ambos sexos, sea cual sea el sexo del autor y de la víctima, para ambos rige. Entonces, se establece una relación vincular, quién puede ser víctima y quién puede ser victimario, y así refiere al cónyuge, al excónyuge o al exconcubino, un poco reiterando aquella modalidad legislativa del artículo 311 que vimos ayer, y habla descendiente, ascendiente de la víctima, y aquí viene un poco repetido la versión de ayer, del 311, que tenga o haya tenido relación de noviazgo o convivencia. Como ustedes verán, aquí acota, ¿se acuerdan que se hablaba de una relación de afectividad de índole sexual? Aquí se acota y se habla de noviazgo o convivencia. Tienen que darse entonces todos estos caracteres en forma conjunta, ¿verdad? El segundo condicionamiento que pone la norma para esta causa de impunidad, o sea, que quede claro que, todos lo sabemos, pero no está de más recordarlo, el hecho va a seguir siendo típico, antijurídico y culpable, solo que no se aplica la pena
Esto es desde el punto de vista dogmático, si bien todos sabemos que en la práctica, en realidad, una vez que se confirma la causa de impunidad, no se sigue adelante con la investigación del delito, por lo cual ni siquiera se debería formalizar, ¿verdad? Estos requisitos subjetivos son que el autor o autora haya sometido a la víctima a, y aquí empezamos con los criterios valorativos que tenemos que tratar de transformar en normativos. Dice, a una intensa y prolongada violencia. Y aquí empiezan los problemas. ¿Qué es intensa? Bueno, que es prolongada, no sabemos. Recuerden que en el 321 del Código Penal, 21 bis del Código Penal, la jurisprudencia había llegado a un acuerdo tácito y decía que aquellas lesiones y aquellas violencias reiteradas en el tiempo requerían por lo menos una denuncia policial. Entonces allí teníamos una o varias denuncias policiales y teníamos algo probado respecto de la duración de la violencia a la que había sido sometida la víctima. Aquí no nos dice nada, no sabemos, porque hasta ahora no ha tenido aplicación, no sabemos si vamos a aplicar el mismo concepto, sobre todo si tenemos en cuenta lo que dice el literal C, ¿verdad? Entonces, ese tipo de violencia intensa y prolongada en el tiempo, insisto, criterios valorativos que deberán ser bajados al contexto jurídico y sobre todo jurídico-penal de una norma tratándose de una causa de impunidad. Ustedes saben que debe interpretarse de manera extensiva porque es en favor del reo y no en contra del reo, como en las circunstancias de agravación. Entonces, dice que se refiere a esa violencia intensa y prolongada no solo la tiene que haber sufrido la víctima, sino que también pueden haberla sufrido sus descendientes, ascendientes u otras personas bajo su guarda y cuidado, y siempre que se mantuviera con ellas determinado vínculo afectivo. Yo creo que el espíritu de esta norma es terminar con una situación que quienes hace años intervenimos en materia penal sabemos de qué se trata. Es el homicidio liberatorio, ¿verdad? Lo que de la criminología se llama homicidio liberatorio. Ese homicidio liberatorio que desde la época en que yo estaba del otro lado del mostrador, en que era fiscal, nos veíamos muy acotados porque siempre se trataba de un homicidio premeditado y alevoso, ¿verdad? Porque cuando la mujer mataba al torturador doméstico, que era el nombre que se refería antes de que existiera la violencia de género, cuando la mujer mataba, digo, a su agresor permanente, esposo, concubino, amante, pareja, normalmente ocurría que golpeaba o abusaba de ella o de sus hijos. Ese homicidio se producía en ese contexto de temor en el que la víctima siempre tiene respecto del torturador doméstico, se producía en un ámbito en el que o él estaba dormido o él venía alcoholizado y esperaba a que se acostara y entonces lo mataban de un disparo certero. Si no estaba involucrado en el hecho de violencia alguno de sus descendientes que salía en defensa del padre o madre. Entonces, a los efectos de terminar con eso, creo que saludablemente se plantea esta norma que, insisto, protege a ambos sexos. Entonces, creo que fue una buena opción legislativa el colocar como causa de impunidad este homicidio liberatorio, ¿verdad? Y por último, la tercer condicionante, y aquí es donde me produce, sobre todo teniendo en cuenta lo del numeral primero, ¿verdad? Dice que el autor u otras personas, pudiendo solicitar protección, lo hubiera hecho.
sin que las respuestas hubieran resultado suficientes. Y entonces, esta protección, ¿a qué se refiere? Porque fíjense que no se dice, hubiera dado cuenta las autoridades. ¿A qué se refiere esta protección? Hubiera solicitado protección, ¿verdad? Es a un médico, es al maestro de la escuela, es al vecino. ¿A qué se refiere esa protección? Y que la misma no hubiera dado resultados eficaces. Entonces, ¿cómo probamos nosotros como abogados? ¿Cómo probamos cuál? Porque se tienen que dar, insisto, en forma conjunta las tres condiciones, ¿verdad? No solo el proceso vincular, sino además que esas personas referidas en la literatura hayan sufrido una violencia intensa y prolongada, pero que además hayan recurrido a buscar medios de protección y no hayan resultado eficaces. Entonces, creo que lo que tendríamos que referirnos es conseguir sobre todo prueba testimonial, que puede ser del médico que la atiende, del dispensario donde iba la persona a atenderse, de la escuela, de testimonios de familiares o de vecinos o de amigos, que prueben que ella, y acá estoy hablando como si fuera mujer, que la víctima avisó, contó, puso en conocimiento de terceros que estaba siendo víctima de violencia doméstica y que esos terceros no tomaron soluciones eficaces. Y digo esto porque por dos órdenes de razones. La primera es que, bueno, estamos hablando de que solicitó protección. No, aquí la ley no me habla, no requiere, no me está reclamando que yo pruebe que hizo denuncias. Solo alcanza con la protección, ¿verdad? Solicitar. Y la segunda cosa es que esa protección no haya dado resultados eficaces, porque si yo allí hablara de que se tuvo que dirigir a dependencias policiales y no tuvo resultados eficaces, aquí yo estaría entrando a valorar la responsabilidad del Estado, lo que no es el propósito de esta ley, que habla de relaciones interpersonales y de una responsabilidad individual. El artículo 83, ya salimos de las causas vinculadas y ahora entramos en una solución variopinta dentro del código, ¿verdad? Modifica el artículo 67 de las penas accesorias a la pena de prisión o penitenciaría de los delitos en general, respecto de todos los que las formas delictuales de las que vamos a hablar enseguida y que están previstas, vienen a modificar el 272 en adelante del Código Penal. Estas penas accesorias son de tres naturalezas variadas, pero que dicen relación con cualquiera de las posibilidades en el que el contexto delictivo se realizó. La primera implica la pérdida o inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad. No entendemos muy bien que debemos interpretar en forma teleológica y contextual que la pérdida se refiere a la patria potestad y la inhabilitación es para el ejercicio de la guarda, la curatela, la tenencia, y aquí lo dice expresamente: niñas, niños y adolescentes. Quiere decir que acá me está ratificando aquella interpretación extensiva que hicimos del artículo 95 y me dice que se aplica la ley de acuerdo a la cápite del artículo 83, que viene a modificar el 67, que me dice en los artículos previstos en el 272, viejo código. Entonces, evidentemente, y 272 bis, ter, etcétera, y 273 dice lo que dice la ley, inclusive refiere a la 17.815, que nosotros llamamos en la jerga forense de pornografía infantil. Entonces, a ver, en las sentencias definitivas por todos estos delitos, quiere decir que estos delitos también se aplican cuando la víctima es un niño o un adolescente varón, van a tener esta pena accesoria, ¿verdad?, de pérdida de la patria potestad o inhabilitación
de personas, por supuesto, niñas, niños y adolescentes y personas con discapacidad. Respecto de la discapacidad, es válido lo que hablábamos ayer, ¿verdad? Discapacidad psíquica, física y dentro de la física comprende a todos, desde la auditiva, la visual, la oral, comprende todas las formas de discapacidad. Y habla de dependencia, ¿verdad? Y de acuerdo a la relación de dependencia, entendemos que en este concepto de dependencia, que no hace aclaración ninguna, creemos que es una dependencia estable. ¿Por qué hablamos de dependencia estable? Por dos órdenes de razones. Porque en la primera, la pérdida de la patria potestad o la inhabilitación refiere a la guarda, la tutela, la curatela, o sea, condiciones de estabilidad en la dependencia. Mientras que en el literal B, nosotros vamos a ver otra situación, que es la inhabilitación para cargos, para el ejercicio, perdón, porque esto tiene su vericueto, para el ejercicio de funciones públicas y privadas en las áreas educativa y de la salud, y dice, y de todos aquellos que impliquen un trato directo con niñas, niños y adolescentes, las personas con capacidad y personas mayores en situación de dependencia. Esta dependencia, aquí, fíjense que de acuerdo al contexto de la situación, sería una dependencia casual, ¿verdad? Estaremos hablando respecto del maestro con su alumno, respecto del paciente y respecto del médico o el personal de la salud, y ello porque no solo porque de esto está hablando literalmente la norma, sino que porque en razones de salud no está incorporado dentro del artículo, dentro de la opción que maneja padres, guardas, tutelas y curadores, no lo refiere el tema de la salud. Entonces, aquí entendemos que se aplicaría cuando esta situación de dependencia es dependencia temporal, y me estoy refiriendo a maestros, insisto, de todas las ramas de la enseñanza, y dependiente personal de la salud, lo que referiría a médicos y demás personal de la salud. Y la otra posibilidad es la inhabilitación para cargos públicos y privados, ¿no? Pero entonces allí, fíjense que decimos, pero me estaba diciendo para el ejercicio de las funciones públicas, y después abajo me dice para cargos públicos. Creo que aquí la ley lo que hizo fue cubrir todo el espectro y un poco referirse, ¿se acuerdan a lo que dice el artículo 166 del Código Penal? Que dice para asumir cargos públicos, es en la usurpación de funciones, ¿verdad? Asumir o ejercer funciones. Entonces creo que lo que se hizo aquí fue simplemente cubrir ambas opciones, no solo de tomar posesión del cargo, sino de ejercer el cargo. Estarían inhibidos sobre todo en lo que al personal de la salud y la educación se refiere. Como les decía, los procesos penales van a ser competencia, de acuerdo a la ley, ¿verdad?, por los juzgados especializados en violencia basada en género, doméstica y sexual. Aquí reiteramos no solo la opinión de Cavalli, sino que además lo que reiteramos es sobre todo los dos circulares que dice que estos se van a seguir ejerciendo por los jueces que la están ejerciendo ahora, esto es los jueces penales, de acuerdo al proceso penal, por supuesto, instaurado por el nuevo Código del Proceso Penal, hasta que se creen estos juzgados, ¿verdad? O sea, no es una opción válida el que digamos que no existen estos delitos hasta que no se creen los juzgados nuevos, como yo sé que algún integrante, operador del sistema del interior afirma, ¿verdad? La propia circular de la Suprema Corte de Justicia me está diciendo que es de aplicación inmediata y que sigue entendiendo hasta que se creen estos juzgados, los juzgados penales, ¿verdad?
No así, recuerden, respecto de ese proceso unificado que es el que van el que va a entender estos nuevos juzgados cuando se creen. La perseguibilidad, y esto tiene mucho que ver con lo que hablaba hoy Gustavo, ¿verdad? Para sorpresa de todos nosotros, digo, de quien les habla sobre todo porque soy una defensora a ultranza de los derechos de la víctima, pero los derechos de la víctima bien entendidos, no los derechos de la víctima retaseados y simbólicos mediante la creación de un cuerpo que defiende a la víctima. ¿De qué víctima estamos hablando si no le doy la posibilidad de disponer de su conflicto? Si a las mujeres víctimas les retaseo la posibilidad en el último recinto que nos quedaba, era un nicho muy pequeño de delitos. Ustedes saben que el principio de oficialidad de la acción se viene a instaurar desde 1916 a la fecha en pasos agigantados, ¿verdad? De aquellos viejos delitos a querella del ofendido, nos transformamos esos delitos a partir de 1916 en un delito perseguido a instancia del ofendido. Entonces se elaboraba un larguísimo elenco y de a poco lo fuimos quitando paulatina, pero seguramente, hasta que la 14.068 le dio un golpe mortal, ¿verdad? El año 72 quedaron ese puñado de delitos que nosotros nos ocupamos en reiterar cuando elaboramos el proyecto de Código de Proceso Penal, ese pequeño núcleo de delitos en los que el legislador, convengamos, que se había puesto de acuerdo todo el cuerpo legislativo para dejarle a la víctima un pequeño grupo de delitos en los que solo interesaban, que eran o infracciones de escasa entidad o lesiones al bien jurídico que solo importaban a su vida privada. El ejemplo más claro eran todos los delitos sexuales y los delitos contra el honor, ¿verdad? Sin embargo, de buenas a primeras, esta ley viene a modificar, ya había modificado la violación, como si el Estado, y sabemos que es una utopía, ¿verdad? El principio de oficialidad de la acción, previsto en el artículo 6 de nuestro Código Nuevo de Proceso Penal, es una ficción jurídica. ¿Por qué? Porque el Estado no puede perseguir bajo ningún punto de vista todos los delitos que ocurren en todo momento en todo el territorio nacional. Es imposible. Por eso se establecieron dentro del Código de Proceso Penal dos válvulas de escape, dos excepciones al principio de oficialidad, que lo fue el principio de oportunidad reglado, esta vez reglado, en el artículo 100 y el archivo provisional en el artículo 98. Entonces, ahí más o menos nos entendíamos, había una situación más o menos con un viso de realidad que le permitía seguir siendo a la víctima dueña de su bien jurídico, titular de la decisión de si quiero o no poner en conocimiento de la justicia el conflicto mío, el atentado a mi libertad, en este caso sexual, y decidir si me conviene o no poner en conocimiento de la autoridad, esto es del Ministerio Público, bajo una denuncia como ocurría hasta ahora. Bueno, pues bien, el artículo 79 de esta ley dice que todos los delitos que antes se perseguían a denuncia de parte se persiguen de oficio. Y allí se produce una consecuencia lógica. El Estado no puede perseguir, esa es la realidad, y lo tenemos a diario. Si no puede resolver los delitos flagrantes como debía resolverlos a través de un proceso extraordinario, e introdujo, importó de otra legislación que nada tiene que ver con la nuestra, el proceso abreviado, ¿verdad? Viene del derecho anglosajón cuando nosotros somos continentales europeos. Entonces, con términos que nadie entiende, que son absolutamente importados, se habla de la audiencia de apertura del proceso a prueba,
cuando en el código no existe. Digo, se habla de cosas insólitas en esa importación de normativa, ¿verdad? Entonces, para colmo de males, en una especie de omnipotencia y omnipresencia, le dice a la víctima: este conflicto no te pertenece más, yo lo voy a perseguir. El tema es que no lo puede perseguir. Y entonces la víctima no solo le ha radiado sus derechos, esos derechos a disponer de la cosa, no tiene otra solución que quedarse en su casa, pero no porque fuera su derecho plenipotenciario, sino porque se lo imponen la fuerza de las cosas. Entonces, es pensar que en esta ley, que está dedicada expresamente a luchar contra la violencia contra las mujeres por razón de género, considera que las mujeres son prácticamente seres con una capitis diminucio, en la que no es válida su decisión de ser dueña del proceso ni de la persecución de su bien jurídico, libertad sexual en este caso, porque me lo sacaron, me lo expropiaron y se lo llevaron a un Estado que no puede perseguir todos los delitos en todo momento y en todo lugar. Respecto de la prescripción, ya habló Gustavo, hay una cosa que no entiendo, sí, es válida cuando la mayoría de edad, tengo que esperar a la mayoría de edad de la víctima para realizar o ratificar aquella denuncia hecha por los responsables, pero fíjense que qué increíble, dice persigue de oficio. ¿Para qué es preciso denunciar a los responsables? Contradicciones dentro de la misma norma. Pero lo que más sorprendente es si del hecho se hubiera derivado de la muerte, dice la norma, una vez que hubiera alcanzado la mayoría de edad. Pero ¿cómo? Si derivó la muerte, se supone que lo está investigando ya, y preciso denuncia, si no preciso denuncia para un hecho menor como lo es el acoso sexual sin contacto físico, por ejemplo. No preciso denuncia para eso. ¿Cómo voy a precisar denuncia para un homicidio ocurrido? ¿Y por qué tengo que esperar a los 18 años de la eventual edad que tuviera la persona fallecida? Me parece que no tiene sentido. Y aquí empezamos a ver lo que son las normas penales en sí, ¿verdad? El artículo 85 modifica desde mi punto de vista en forma desacertada e innecesaria lo que es el delito de desacato. Todos sabíamos que el incumplimiento de cualquier medida cautelar dictada por un juez, sea de naturaleza civil, penal, de violencia doméstica, implica la desobediencia abierta al mandato de la autoridad, como es el núcleo gordiano del delito de desacato. Estaba previsto. Pero esta ley, en el artículo 85, le agrega un nuevo inciso, un inciso final, que crea realmente una nueva materia de prohibición. Y fíjense que dice que el que incumpliera una medida cautelar impuesta judicialmente en procesos de protección ante violencia basada en género, doméstica o sexual, el delito se castiga con 3 meses de prisión a 2 años de penitenciaría. Y lo único que viene a hacer en esta rimbombante creación legislativa, desde mi punto de vista absolutamente innecesaria, porque fíjense que entonces hay un desacato de veras y un desacatito si yo desacato una orden judicial que esté referida, por ejemplo, al cumplimiento de determinadas obligaciones en una medida sustitutiva de la libertad por cualquier delito, ¿verdad? Que no sea de estos, de procesos de protección ante violencia basada en género, doméstica o sexual. Entonces, ¿y qué se logró con esto? Aumentar, aunque ustedes no lo crean, en 6 meses el máximo de la pena. Es todo lo que se logró con esta modificación. Y aquí empezamos con los delitos que importan a la libertad sexual de las personas. Vamos a decir antes que nada que en el proyecto se derogaban expresamente los artículos 272, 73
75, 77 del Código Penal. Sin embargo, no se sabe si por inadvertencia o llegó algún legislador a comentarme que en realidad no fue por inadvertencia. No los derogaron porque consideraban que si alguien pensaba que no se aplicaba esta ley para los hombres, niños y adolescentes masculinos, no se aplicaba esta ley, tenían que seguir vigente el 272 y siguientes. Y a su vez algún juez me dijo, no, pero es que es obvio, porque si lo derogábamos, los procesos en trámite tenían que quedar todos en libertad. Creo que sí, creo que fue ese en realidad el motivo y no el que me dijo un legislador, creo que justificando la situación, ¿verdad? Creo que en realidad eso no surge de la discusión parlamentaria, pero creo que en realidad lo que ocurrió fue justamente dejan vigente los antiguos delitos del Código Penal y eso a su vez nos causa un problema de cuál pervive de los dos, ¿verdad? Ahora vamos a ver que si bien algunos artículos tienen diferente redacción, ¿son lo mismo o no son lo mismo? ¿Cómo hace el operador del sistema? ¿Aplica la violación del 272 o aplica el 272 ter, que es un agravante del 272 bis? Entonces, allí empiezan los problemas interpretativos, ¿verdad? Aquí se plantea el 272 bis. La conducta típica es de dos formas se desarrolla. La primera es, y aquí empezamos nuevamente con los criterios exquisitamente valorativos. Un acto de naturaleza sexual. ¿Y cuál es el acto de naturaleza sexual? Como decía Bayardo, un tocamiento imperecundo. Entonces, de la inteligencia del 272 bis y el 272 ter, yo tengo que decir que en el 272 bis no hay penetración. ¿Por qué? Porque el 272 ter me está hablando de penetración o invasión, criterios que después, vocablos que después vamos a analizar. Entonces, creo que modestamente, desde mi punto de vista, 272 bis es el viejo 273 del Código Penal, ¿verdad? Es el viejo atentado violento al pudor que tiene las dos manifestaciones que ahora vamos a ver, que son prácticamente lo mismo dicho con distintas palabras y que, pero tengan en cuenta ustedes que sigue perviviendo el 273, ¿no? Digo, ténganlo claro. Entonces, el concepto básico que da respecto de materia de la prohibición, 272 bis, es la realización de actos de naturaleza sexual con la limitante que yo les decía, que se supone que no implica cualquier acto de naturaleza sexual, que calculo que debe incluir los tocamientos imperecundos de Bayardo, sin penetración. Cualquier acto de naturaleza sexual sin penetración. Y esto viene por descarte de lo que establece el 272 ter, que lo vamos a ver enseguida. El literal B, o sea, la otra opción, que yo la marqué como literal para que ustedes les quede bien clara, es obligar a otro a realizarlo contra un tercero, ¿verdad? Que es, ¿se acuerdan que es la forma que preveía el Código Penal respecto del delito de atentado violento al pudor? Y aquí se plantean casos de que esta violencia, ¿verdad?, esta realización de actos de naturaleza sexual contra sí o con un tercero, se presume la violencia, esta presunción de violencia. Recuerden el concepto de violencia, ¿no?, que ya lo habíamos visto cuando hablábamos en el artículo 4, que es cualquier forma de discriminación, y se acuerdan todos los contenidos, si bien la propia norma tipifica 18 formas de violencia diferentes, en las que están acotadas
dentro del propio artículo 4, entiendo desde mi punto de vista, que están limitadas a la violencia patrimonial, económica, sexual, todo aquello que atente contra la libertad física, psíquica, la integridad personal o la dignidad y seguridad de la mujer. Entonces, aquí hay casos de violencia presunta, prácticamente reiteran los casos de violencia presunta del viejo 272, con algún agregado y con alguna particularidad. El inciso primero me habla de la edad de la víctima. Nosotros sabemos que después de la modificación del 272 en cuanto a la edad de la víctima, teníamos un criterio, ¿verdad? Que era el de la víctima, la violencia se presumía con menores de 12 años de edad, y entre 12 y 15 admitía prueba en contrario la violencia, entonces no era presunta, y se discutía hasta hoy si esta carga del imputado o imputada de probar la violencia no implica una conversión o una inversión de la carga de la prueba. Pero lo cierto es que en esa situación convivíamos pacíficamente hasta que con nuestra nueva norma se requiere además que si la víctima tuviera 12 años, se requiere una diferencia etaria con su victimario de 10 años. La razón de esto no me la pregunten porque nunca surgió de la discusión parlamentaria. Si bien en otros ordenamientos jurídicos sí existe, esto es una de las consecuencias de copiar normas en forma irracional que nada tienen que ver no solo con nuestro contexto jurídico, sino con nuestro contexto histórico y social. El numeral segundo, y aquí sí estamos hablando de una violencia presunta contra persona menor de 18 años, pero que esté bajo, y aquí traemos nuevamente a colación el tema de la autoridad. Ustedes recordarán que cuando interpretamos las penas accesorias, nosotros hablábamos de que hay una autoridad que se ejerce en forma estable y otra autoridad que se ejerce en forma accidental. Estamos hablando de la autoridad estable respecto de la familia, la guarda, la tutela, la curatela, o estamos hablando de la autoridad que puede ejercerse temporalmente por algún docente, tutor, curador, guardador. Cuando se comete contra una persona privada de discernimiento o voluntad, merece las mismas consideraciones que hablábamos cuando hablamos del tipo tradicional de violación, y cuando se produce contra persona arrestada o detenida. Y aquí, no sé, dejo a la consideración de los compañeros la posibilidad de que esto ya esté previsto y por fuero de atracción estuviera ya establecido en el artículo 24 de la ley 18.026, sobre todo teniendo en cuenta la gravedad de que esto derogaría el 24 de la ley 18.026, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el 24 de la 18.026 habla de los delitos cometidos por agentes del Estado y puntualmente sobre personas detenidas o arrestadas. Todo esto estaría más o menos bien si no fuera que la capite del artículo nos dice que esta violencia presunta implica medios, la intimación, ¿verdad? La intimidación que vamos a ver cómo definiríamos la intimidación, como violencia psicológica, como presión psicológica. Entonces, ¿para qué pongo intimidación si estoy poniendo presión psicológica? Esto es fruto, insisto, de esta copia irracional
de situaciones a las que estamos acostumbradas por el tema de copiar leyes que vienen del exterior, ¿verdad? La mayoría de ellas traducidas del idioma inglés, en cuyo caso el idioma inglés usa muchos verbos porque necesita, es muy difícil encontrar la sinonimia en términos en inglés, y entonces se utilizan muchos verbos en cadena. Y ocurre que acá, en esa copia irracional, me pone intimidación y presión psicológica. ¿Pero qué es la presión psicológica? Ah, no es intimidación. Entonces, no me podés poner, ¿verdad?, como presupuesto de la violencia intimidatoria, como medio coercitivo para la comisión del acoso sexual, del abuso sexual, perdón, un sinónimo como es la intimidación y la presión psicológica. En cuanto al abuso de poder, si ya dijimos que el abuso de poder era discriminación, y si la discriminación es justamente uno de los medios coercitivos. Entonces, fíjense que usan amenaza, fuerza, y ya me hablaron de presión psicológica e intimidación. Pero el colmo es cuando me dice o por cualquier otra circunstancia coercitiva. ¿Y cuál es? ¿Cuáles son, en los tipos penales, de una buena y sana técnica legislativa, el rigor es básico? Entonces, ¿cómo pueden poner como medio coercitivo cualquier otra circunstancia coercitiva? Me parece que realmente no fue feliz y debe tenerse en virtud del principio de seguridad jurídica y de legalidad estricta de la ley, debe tenerse por no redactar. Y por último, es lamentable que volvamos a aquel viejo modismo de tasar penas. Nuestro Código Penal tiene penas que marcan un mínimo y un máximo, y que se establecen de acuerdo a los baremos establecidos por el artículo 85 y 86 del Código Penal, con sus luces y sombras, ya lo vimos hace unos minutos, pero lo cierto es que aquí estamos tasando a priori el reproche de un sujeto, a priori y sin ninguna otra consideración que no sea la consagración del mandato de la autoridad. Entonces, esta pena tasada de 2 años de penitenciaría, cuando hay violencia presunta, esta pena de 2 años de penitenciaría ni siquiera valora el valor de acto, ni siquiera el valor de resultado. Es el cumplimiento del magisterio, de la majestad, del poder del legislador. Te ordeno tasar la pena en tanto. Esto que ya lo habíamos visto con la primera ley de seguridad ciudadana, de 16.707, que después de una lucha frontal que tuvimos acá con la doctora Robato, logramos que se suprimieran esas referencias objetivas al juicio de reproche, porque mal le hacían a una culpabilidad subjetiva como la que sanamente tenemos en nuestro Código Penal. Y aquí viene la gran duda, ¿verdad? Que no le podemos decir la gran vedette de la ley, porque la verdad que es desastrosa. Es el 272 ter. Y fíjense que el propio nomen iuris transforma al delito de violación en un agravante. Y se van a decir, no, ¿cómo en un agravante? Sí, porque el nomen iuris es abuso sexual especialmente agravado. Entonces, el delito de violación, que era la afrenta máxima a la libertad sexual de las personas, se transforma en una agravante del delito del 272 bis, que, como ya dijimos, era una especie de atentado violento al pudor. Entonces, aquí viene, y aquí empezamos, la conducta típica. Y la conducta típica tiene verbos que inexplicablemente calculo, como lo hablábamos hace un rato con la doctora Danzani, calculo que se debe a un error de traducción o de apreciación. Porque habla de invadir y de penetrar.
La verdad que a mí el invadir me suena a un criterio asquerosamente materialístico. Se invade una cosa material por otra cosa material. La penetración tiene otro contenido, ¿verdad? Y entonces, si bien la invasión es un concepto que refiere, al hablar de invasión, se refiere a una penetración contra consentimiento, contra la voluntad, ¿verdad? La invasión de un territorio, por ejemplo, del territorio de un Estado por otro Estado. No existe voluntad, no existe consentimiento o asentimiento del Estado invadido por el Estado invasor. Pero fíjense que ustedes, aquí estamos hablando de personas jurídicas o de estados, pero no estamos hablando de sujetos y en algo tan subjetivo y tan prístinamente íntimo como es la libertad sexual de una persona. Entonces se dice que la conducta típica es la invasión, y acá empezamos, de cualquier parte del cuerpo de la víctima, y acá honestamente yo les juro que por más que intenté no lo pude descifrar, o del autor. Entonces, si estamos refiriéndonos a la pederastía pasiva, lo deberíamos haber dicho, ¿verdad? Lo deberíamos haber dicho. En esta ley que es adjetiva y detalla hasta la mínima situación, cómo es posible que el autor de un delito de abuso sexual especialmente agravado sea a su vez víctima del mismo delito. Si hubiéramos, yo calculo, porque la inteligencia de la norma y mi experiencia en cuanto a la biología humana me indica que estamos hablando de la pederastía pasiva, ¿verdad? Queremos castigar la pederastía pasiva, pero me parece que debería haberlo dicho en virtud de la salud, nuevamente el principio de legalidad estricta y de creación de los tipos penales, ¿verdad? La norma penal, que esa que está llamada a motivar a los sujetos, que debe ser clara hasta la última instancia, esa que nos requiere un juicio de tipicidad estricta. ¿Cómo es posible que, si quiso abarcar el tema de la pederastía pasiva, debió haberlo hecho expresamente? Y entonces dice, invasión por penetración, por insignificante que sea. Esto, que ya existe en el CP, artículo 272, y que a nadie se le ocurrió que fuera discutible, es inentendible porque en forma innecesaria lo ponen con tan poca técnica legislativa, ¿verdad? Por insignificante que sea. Entonces, ¿qué hace el juez? ¿Qué hace el fiscal cuando pregunta al respecto? Claro, ¿no? Porque ahora no pregunta nada. Sí, perdón, me olvido. Y entonces dice, por vía vaginal, anal, oral, u otra parte del cuerpo con un órgano sexual. O sea, esta primera forma de invasión requiere necesariamente la presencia de un órgano sexual, ¿verdad? Estamos hablando de la violación del 272, ni más ni menos. El tema es que aquí viene a agregar a la violación lo que para nosotros, en el viejo código, era un atentado violento al pudor. ¿Por qué? Porque la vía oral implicaba un delito de atentado violento al pudor que hoy se transforma en un delito de abuso sexual especialmente agravado. La segunda posibilidad es que esa penetración se produzca por vía de invasión con un objeto, que también eso integraba el atentado violento al pudor y que ahora se resume, se reduce, se acocopa en una sola figura delictiva que es el 272 ter. Y entonces, y aquí también
pero lo sorprendente es que habla de penetración ahora, y penetración oral con un órgano sexual. Entonces yo invito acá a los presentes a que me digan esta penetración oral con un órgano sexual, en qué difiere de la invasión oral con un órgano sexual. Quiero que me lo expliquen porque no lo he logrado entender. A ver si me explico. La primera modalidad es de invasión, sí, por supuesto, del cuerpo, bla, 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 por insignificante que sea, por vía, dice, ¿no? Vaginal, anal o oral. ¿Estamos de acuerdo? Con un órgano sexual. Pero cuando voy a la última modalidad me dice penetración oral con un órgano sexual. Entonces, ¿qué tengo que pensar? ¿Que la penetración es diferente a la invasión? Entonces ahí me muero. Porque ¿cómo hago? Yo tengo que manejar la ley con una determinada inteligencia. ¿Cómo es posible que yo tenga, me tipifique como materia de la prohibición la invasión oral con un órgano sexual como una modalidad? Y después me dicen la penetración oral con un órgano sexual. Desconozco cuál fue la inteligencia del legislador al pautar por separado estas dos modalidades. Insisto, nuevamente, la discusión parlamentaria nada dice al respecto. Tengan en cuenta que esta ley se aprobó escuchando, sobre todo en las comisiones, digo, si bien por el Instituto de Derecho Penal, por la Academia, más allá de las consideraciones del Colegio de Abogados de Uruguay, la Academia del Instituto de Derecho Penal, concurrieron las doctores Cecilia Salón, Germán Aller y, si no mal recuerdo, el doctor Gilberto Rodríguez, ¿verdad? El éxito ya se los conté ayer, dicho por un legislador oficialista, hicimos trámite papelera. Y los propios legisladores integrantes de la Comisión de Legislación y Código han dicho que la base, el campo fértil, lo produjeron psicólogos, sociólogas, hablo en términos femeninos porque fue así. Un cuerpo de sociólogos, psicólogos, asistentes sociales e integrantes de ONGs fueron los que informaron de esta ley, que prácticamente es la copia de la legislación española con alguna connotación de derecho europeo que vino a agregarse después. En este caso, también la pena mínima está alcanzada y tengan en cuenta, como les decía con anterioridad, esta situación del 272 ter, que aparentemente y sin aparentemente modifica lo que era la violación antes, ampliando la materia de la prohibición a hechos, insisto, que estaban previstos como atentado violento al pudor, como es la introducción de un objeto, la introducción de un órgano sexual por vía oral, se transforman ahora en un delito de abuso sexual especialmente agravado. Y esta es una circunstancia de agravación que debe ser interpretada con toda la estrictez que una circunstancia de agravación nos hace reflexionar. El abuso sexual sin contacto corporal. Este delito al que nos referimos tangencialmente en el día de ayer, desde mi modestísimo punto de vista, es llevar al ámbito de lo privado el ultraje público al pudor, ¿verdad? El ultraje público al pudor era aquel delito en el que, con total buena conciencia y salud legislativa y jurisprudencial, se había dicho que solamente se lesionaba el pudor medio de la sociedad en tanto y en cuanto tenía esa conducta la potencialidad de ofender ese pudor medio, ¿verdad? Se consideraba entonces que debía ponerse de tal forma en riesgo el bien jurídico protegido, pudor medio de la sociedad, por el delito, que pasaban a ser conductas atípicas, de acuerdo a la interpretación jurisprudencial, pasaban a ser conductas atípicas
hechos tales como un acto reñido con la moral, como llamaban con anterioridad, por ejemplo, un acto sexual realizado en un lugar de imposible acceso por el público, ¿verdad? Y así lo había fallado sanamente la jurisprudencia, hasta que llega este artículo 273 bis, que fue creado por el artículo 88 de esta ley, y que nos habla de la realización, y esto es por eso que yo les digo que es, desde mi punto de vista, el viejo ultraje público de pudor. Ahora, en el ámbito de lo privado, es ejecutar o hacer ejecutar a una persona actos de exhibición sexual ante menor de 18 años. Y estoy hablando dentro del ámbito público y privado, ¿verdad? Acá la ley no distingue el lugar público o expuesto al público. Y la otra modalidad es hacer practicar esos actos a una persona menor de 18 años o privada de discernimiento intelectual. A ver, estamos hablando de conductas en las que el sujeto activo es mayor y el sujeto pasivo sería menor de 18 años, primera opción. La segunda opción es hacer practicar a un menor de 18 años actos de la naturaleza prevista en la opción anterior, es decir, actos de exhibición sexual. Entonces nos preguntamos qué bien jurídico se protege aquí, ¿verdad? Entre las posibilidades, exactamente, entre las posibilidades que manejamos entre amigos, en esas sesudas discusiones que mantenemos con el doctor Borde cuando vamos al CLAE a dar clase y volvemos a dar clase, entonces nos imaginamos situaciones, a ver qué puede estar comprendido en el tipo penal, ¿verdad? Entonces, a mí se me había ocurrido una opción que era, por ejemplo, la posibilidad de un espectáculo en cualquier club nocturno, por ejemplo, con el baile del caño. ¿Eso es un acto de exhibición sexual? Y no lo sé, porque yo espero y confío en la salud y el sentido común de los operadores del sistema, porque cuando la norma es tan vaga, ¿verdad? Es tan vaga, ¿cuáles son los actos de exhibición sexual? O lo que se quiso penar fue el exhibicionismo, y esos son los actos de exhibición sexual. Tampoco está dicho. Y entonces, claro, la doctora Robato ayer me dijo, no, porque a los centros nocturnos no pueden entrar menores de 18 años. Y, bárbaro. Pero ahí hay una cosa, tampoco los menores de 18 años no pueden tomar alcohol, y que yo sepa, se están incumpliendo normas de carácter administrativo, ¿verdad? Entonces, convengamos que este tipo penal creo que está refiriéndose a lo que era el viejo ultraje público al pudor, con el acotamiento de que acá refiere no solo al ámbito de lo público, sino al de lo privado. Sigue vigente porque no fue derogado el ultraje público al pudor. Entonces, creo que esto por un tema de convivencia y de salud jurisprudencial, debería ser entendido como una vieja forma de corrupción, ¿verdad? Como el delito de corrupción previsto en el viejo Código del Código Penal. Es la única que nos queda para poder más o menos lograr el famoso maridaje de normas que nosotros pretendemos. Bueno, el artículo 277 bis, que fue creado por el artículo 94 de la ley, refiere a, no tiene nomen juris, pero en realidad, si lo analizamos, refiere a lo que se llama la conducta del grooming, que implica contactar a una persona menor de edad, esto es menor de 18 años de edad, o ejercer influencia sobre la misma con la finalidad de cometer un delito, ya sea contra
su integridad sexual, con actos de connotaciones sexuales, obtener material pornográfico, obligar al sujeto pasivo a hacer o no hacer alguna cosa contra su voluntad. Varias son las consideraciones que nos merece. Este es un tipo que en realidad es un verdadero acto preparatorio, el que la ley castiga como un delito. Y tengan en cuenta que es un verdadero acto preparatorio, con todas las connotaciones que tiene esta apreciación respecto del intercrimen, ¿verdad? ¿Por qué decimos que es un verdadero acto preparatorio? Porque ya vamos a ver que, de acuerdo a la aplicación de los medios típicos de este delito, en realidad se consuma con el mero contacto tecnológico. Y tengan en cuenta algo que viene a cuento, porque hace poco tiempo nosotros tuvimos oportunidad de discutir en Maldonado, sobre todo porque provino de ahí la consulta, ¿verdad?, de un sujeto que, haciéndose pasar por un menor de edad, contacta a alguien que desconfiaba que fuera un pedófilo, ¿verdad? Se hizo pasar como forma, o sea, como agente provocador, para así llamarlo, teniendo en cuenta que el agente provocador solo origen los delitos con competencia de crimen organizado, pretendió provocar simulando la calidad de un menor de 18, una menor puntualmente de 18 años. Bueno, allí se pidió la formalización de la investigación por este delito, lo cual no corresponde, pues a todas luces, la materia de la prohibición, que ya está castigando un acto preparatorio, es contactar a una persona menor de 18 años. No hay un error de tipo, como se pretendió por parte del Ministerio Público decir que había un error de tipo, o pensar que en realidad habría una situación de inducción en error. No. El tipo no puede configurarse porque nunca se cumplió. La conducta no fue típica porque nunca se contactó con una menor de 18 años. Es así de claro. Entonces, tienen que tener en claro, no es el mero contacto tecnológico con alguien que dijo tener 18 años, es el contacto tecnológico efectivo, por estos medios, ¿verdad? Por internet, por la utilización de altas tecnologías, por cualquier medio informático, por todos los medios que establece el propio artículo y que no vienen a cuento, tienen que efectivamente cumplirse con todo el tipo penal, con absolutamente todo. No es el uso de el mero uso de los medios informáticos, sino que esos medios informáticos tienen que haber sido justamente el medio para contactar a un menor de 18 años de edad. Si no se contacta a un menor de 18 años de edad, la conducta será atípica y no es el delito previsto como delito. El artículo 89 viene a crear un nuevo artículo 279, que después vamos a ver que deroga el artículo 279A y B, que preveían la omisión de los bienes inherentes a la patria potestad, los deroga y colocó en su lugar las circunstancias agravantes, y escuchen bien, de los delitos previstos en el 272, vieja violación, 272 bis, 272 ter, 279, 273 y 273 bis y 274 del Código Penal, con lo cual pervive el delito de corrupción, ¿verdad? Que nosotros decíamos que era el acoso sexual sin contacto físico, era una especie de corrupción. Y aquí las circunstancias agravantes, que son interpretaciones jurídicas, fíjense que plantea, bueno, el vínculo familiar de guarda, tutoría, curaduría, o personas bajo la autoridad, que insisto nuevamente, esta autoridad es estable, debe ser estable por la génesis de la circunstancia de agravación. El vínculo como educador, maestro, funcionario policial o de seguridad, y aquí estamos hablando en el caso del maestro y del
computador. Nos estamos refiriendo a una relación de sometimiento a la autoridad no estable, sino temporal o accidental, con la salvedad de cuando hablamos del funcionario policial, nuevamente del artículo 24 de la ley 18.026, que estaría comprendido. En el caso del menor de 18 años, entonces, aquí se me presenta un problema, ¿verdad? Si la materia de la prohibición está planteada como violencia presunta, ¿verdad?, que se reitera en el 272 bis y en el 272, ¿cómo puede ser además circunstancia de grabación? Yo puedo... ¿Cómo? Exactamente, no puede ser, ¿verdad? Entonces, no entiendo cómo me ponen como circunstancia de grabación un elemento que es constitutivo del tipo y que viola flagrantemente el principio del bis in idem. Pero esto, digo, vamos a ver que también se repite, ya vimos en parte con el funcionario policial, el pleno, ¿verdad? Que ya estaba previsto como elemento de la violencia presunta. Y vamos a ver que se repite también en el literal G. El literal D habla de un grave daño a la salud física y mental de la víctima. Imaginamos que este grave daño, la cuantificación de este grave daño, debe ser hecha por un médico forense que paute cuál es el grave daño a la salud física o mental de la víctima. El autor sea portador de una enfermedad de transmisión sexual y genere peligro de contagio. Esto es una forma que está legislado desde la justicia alemana, ¿verdad? El derecho alemán y la justicia alemana han creado un tipo penal concreto para la transmisión del SIDA, ¿verdad? Entonces, este delito se imputa a vía de título de dolo directo, a título subjetivo, doble directo, doble eventual, y está previsto, y aquí lo pautan como peligro de contagio, pero además pauta el peligro de contagio e increíblemente en el literal siguiente dice la contaminación. Me imagino que se referirá al contagio, porque la contaminación es de una epidemia, no es de una enfermedad, ¿verdad? Realmente creo que se refiere al contagio de la enfermedad de transmisión sexual que lo parifica y lo emparenta con el embarazo. Sí. Por ejemplo, la del abuso sin contacto. ¿Cómo se va a...? Bueno, está. Bueno, a ver, juega con la imaginación, no seas malo, Martín. No ponemos no me pidas tanto, bueno, ahí está, y aquí vemos otra vez reiterada la materia de la prohibición, ¿verdad? Aprovecharse del entorno de coacción o de discapacidad de la víctima. Y si eso es violencia presunta y es materia de la prohibición, como además esa circunstancia de grabación. La participación, y aquí sí son dos o más personas, con lo cual desplaza y deroga el 59 apartado 3 del Código Penal para estos delitos, insisto, y la continuidad de la conducta abusiva. Y aquí esta continuidad de la conducta abusiva me imagino que estará refiriéndose al 58 del Código Penal que tipifica el delito continuado. Sigo porque si no me... después cualquier cosa cuando paremos en unos minutitos me siento todas las preguntas que quiero. El artículo 279 bis, que como les decía viene a modificar el 279A y B del Código, transforma y subsume en un delito complejo los literales A y B del 279, que por lo tanto comprende las dos modalidades, ¿verdad? La de omisión de los deberes, la económica y la moral. Pero fíjense que agrega que intencionalmente, ¿qué necesita? Si los delitos, todos los delitos se persiguen en el Código a título de dolo, salvo que algún tipo penal diga efectivamente que se castiga a título de culpa. Agrega el intencionalmente, que no tiene mucho sentido de ser,
y crea una agravante, y otra vez en las agravantes hacen agua porque ponen cosas que no podemos interpretar desde el punto de vista normativo, ¿verdad? Entonces dice, estratagemas, que ahí los equiparamos a las estratagemas y engaños artificiosos de nuestro artículo 347, pero mejor pretextos. ¿Y cuáles son los pretextos? Mire, la verdad que no pude cumplir porque estoy sin trabajo. ¿Eso es un pretexto? Digo, no se entiende como circunstancia de agravación cuáles argumentos son válidos para que yo tipifique esta agravante. Del estratagema y engaño artificioso no me cabe ninguna duda, porque requiere una maquinación insidiosa. Pero ¿cuáles son los pretextos? Y increíblemente está todo este movimiento legislativo para reducir la pena, en este contexto, ¿verdad?, de protección a la mujer y a la violencia patrimonial y económica de la mujer, y me reduce la penalidad impuesta por el Código Penal en el 279A y B. Decíamos al comienzo que modificamos el 321. Lo modificamos no solo en cuanto a su alcance, porque ahora tiene un ámbito de validez personal diferente, solo para mujeres, niñas y adolescentes femeninas, sino que además cambió absolutamente la materia de la prohibición. Ya no se requieren lesiones personales reiteradas en el tiempo, como reclamaba como núcleo de la prohibición el 321 bis. Ahora la conducta típica es el ejercicio, el mero ejercicio de violencia física, psíquica, sexual, patrimonial, económica. Insisto, esta está definido en el artículo 6 de la propia ley, que se entiende por cada uno de estos tipos de violencia, lo cual no se inhibe de comentarios porque hay una interpretación auténtica. Y dice nuevamente el giro idiomático de la persona con la cual tenga o haya tenido una relación afectiva, de parentesco o de convivencia, con independencia de la existencia del vínculo legal. Respecto de la convivencia, entendemos, porque tenemos que hacer una interpretación más o menos restrictiva del tipo penal, sobre todo por la materia de la que se trata, entendemos que esa convivencia debe ser más o menos estable, no es la convivencia con la relación de afectividad que surge accidentalmente, ¿verdad? Entonces aquí se plantean varios problemas, dado que solamente es la violencia ejercida sobre la mujer. Aquí podría ejercer un acto de violencia psíquica, física, sexual, patrimonial o económica otra mujer. Entonces, yo pienso que sí, pero ustedes no olviden que la propia exposición de motivos de la norma, ¿verdad?, y la propia discusión parlamentaria refiere a la misoginia del hombre respecto de la mujer, que tiñe todos los delitos que tienen que ver con la cuestión del género. Entonces allí me surge la duda y espero que la jurisprudencia con buen concepto piense que la víctima debe ser una mujer, pero puede ser la victimaria otra mujer. La penalidad aumenta solamente en su máximo, que lo lleva a 2 años de penitenciaría, y las circunstancias de agravación es cuando la víctima es una mujer, y aquí estamos en la misma, es materia de prohibición por mandato del artículo 95 de la ley, y además se agrava porque sea una mujer, con persona menor de 18 años o mayor de 65, entendemos que en este caso estamos hablando de mujeres, ¿verdad? Contra incapaces, cuando el delito se cometa en presencia de menores de 18 años de edad, lo cual inhibe
porque ya lo hemos comentado ayer, esta causa de grabación debe ser interpretada sí o sí en el contexto del artículo 18, numeral 4 del Código Penal, con el alcance que la presencia física de un menor de edad implica respecto de la punición de un agravante. Que quede claro que aparentemente este artículo estaría referido solamente al ámbito de validez personal impuesto respecto de las mujeres, porque todo lo que tiene que ver con la violencia doméstica cometida contra un hombre, contra un niño o contra un adolescente masculino se rige por la ley 17.514 por mandato del artículo 99 de la ley. Siempre está grabado. Claro, en todos los casos el artículo 95 hace que la agravante de ser mujer sea absolutamente innecesaria porque es la propia materia de la prohibición, ¿verdad? Y la pena en esta circunstancia de agravación se aumenta de 1/3 a la mitad. Bueno, acá hay un artículo y una circunstancia de agravación que es una conducta que normalmente la cometemos todos los uruguayos, ¿verdad? Con mayor o menor reiteración. Y es la difusión, revelación, exhibición o el mero pasaje de imágenes o grabaciones de una persona con contenido íntimo o sexual, y si no que los hombres presentes en la sala me lo nieguen, sin autorización. Entonces dice, no olviden, aquí estamos hablando de conducta de mayores de edad. Yo, mayor de edad, me pasan un video en el que esta actriz argentina que tuvo un problema porque le apareció el marido teniendo sexo con otra mujer, ese mero hecho de pasar una imagen donde, insisto, una persona o 2 personas o 3 personas que estén realizando una grabación, un acto de naturaleza íntima o sexual, no es solo el acto sexual, sino que implica un acto de naturaleza íntima o sexual. El desnudarse es un acto de naturaleza íntima, ¿verdad? El mero pasaje, la difusión, o sea, imaginen ustedes que aquí están usando verbos, que nosotros vamos a ver ahora enseguida, que usaba la vieja exhibición pornográfica de la 17815, aquí se vuelven a utilizar estos verbos, no solo difundir, sino revelar. ¿Cuál es la diferencia entre difusión y revelar? Entre difundir y revelar no queda muy claro. Difundir es hacer público y revelar es manifestar, no hacer público. Exhibir implica difundir, o ceder, o sea, es pasarle no es solo mostrar, sino pasarle a otra persona. Pero tengan en cuenta que aquí el sujeto pasivo es mayor de 18 años, y aun cuando haya consentido, el mayor de 18 años dice, sí, mira, acá me estoy desnudando yo y mi pareja, toma, te lo paso para que veas. Igual es delito. Nuevamente volvemos a la expropiación absoluta y total del conflicto por parte de la víctima. Es irrelevante el consentimiento. O sea que, a contrario sensu, e interpretando contextualmente las normas, hay una violencia presunta. Aquella violencia contra la integridad física, personal, dignidad patrimonial. Entonces, hay una presunción de pleno derecho, porque no admite prueba del contrario, de que ese consentimiento es absolutamente irrelevante. Fíjense que se agrega aunque el autor haya participado, o sea, ese autor que participó y comparte su desnudez o el acto sexual, de intimidad sexual con su pareja, que voluntariamente y conscientemente lo comparte, incurre en el delito. La circunstancia de acción, por supuesto, es
sin el consentimiento de la víctima, de lo cual inferimos, que con consentimiento de la víctima estaríamos ante una forma delictiva simple. ¿Cuál es la pena que Bueno, buscar la ley es una buena pregunta que no la tengo. Sí, está en la ley, juro que está en la ley. Pero no me queda claro algo de Espera, déjame terminar, después se me respecto del cónyuge, concubino, y acá nuevamente, porque parece que lo hicieron exprofeso, las circunstancias de grabación siempre en un contenido laxo, ¿verdad? Análoga relación y afectividad. ¿Qué es la análoga relación de afectividad? Digo, cuando dos amigos se desnudan para ir a la ducha en un club y tienen una análoga relación de afectividad, eso es, y se lo pasan a otro amigo, mirá lo que estamos haciendo, nos vamos a duchar, pin, eso es un delito previsto en el artículo 92 y agravado por el 93. Y que si fuera menor de 18 años, si fuera incapaz, y cuando tiene una finalidad lucrativa, que yo creo que desde mi modesto punto de vista, acá esto traspasa que ser un agravante de un artículo que ni siquiera tiene Rome Iuris y que está previsto, en realidad sería una extorsión, ¿verdad? Cuando usan estos contenidos íntimos a cambio de una finalidad lucrativa, que es lo que tiñe el núcleo típico del delito de extorsión, ¿verdad? Que es un delito contra la propiedad y contra la libertad. Y por último, lo que ya habíamos visto respecto del artículo 95, respecto del ámbito de validez personal de aplicación de esta ley penal, la que preferimos, como les decía al comienzo, hablar que solo rige para el delito del 321 de violencia doméstica preferimos eso a interpretar que no rige para los hombres ninguna de las disposiciones previstas en esta ley. Yo sé que es mucha cosa, pero lamentablemente por el tiempo tengo que parar acá y hacer simplemente era toda mi intención. Ustedes van a tener acceso a la presentación respecto del delito de trata de personas, que, como les decía con anterioridad, me desapareció, juro que me desapareció. Estamos refiriéndonos al delito de trata de personas, que lo que tiene de rescatable el delito de trata es que esa ley nueva, la 19.640, no es esto, es la ley 19.000, esta ley 19.643, que como yo les decía, recién fue publicada en el mes de agosto pasado, lo que tiene de bueno, ahí, ahora para el otro lado. No, bien, ahí, muy bien. Ahí está bien. que dieron cuenta que no es lo mío, ¿no? Según mi hija soy una negada por el tema de informática. Creo que tiene razón. Voy así, que tengan en cuenta, sí, perdón. No, pero esperá, porque ya ahora en 3 minutitos simplemente les quiero explicar lo que aparece en la presentación a la que ustedes van a acceder, y que refiere a que el artículo 4, desde mi punto de vista, es la gran innovación de esta ley, es la interpretación auténtica de cada uno de los conceptos que teníamos en duda cuando estudiábamos la vieja ley de trata de personas, ¿verdad?
que define lo que llama trata de personas y lo que define y cómo define los delitos conexos con la trata de personas, que vamos a ver que elenca una cantidad de delitos que simplemente basta con leer la ley, el artículo 4 de la ley, que además se ocupa en numerales que van desde la D a la T, 32 numerales, enumeran cuáles son las formas de violencia cometidas. Y después establece, como les decía, modificaciones al delito al 180 del Código Penal y modificaciones al artículo 2 de la ley de 1815, reduciendo los verbos nucleares, las modalidades, pero tiene idéntica penalidad. Y por supuesto modifica el artículo 280, crea el 280 bis, 280 ter, 280 quater y 280 quinques, creando diferentes formas en las cuales lo más novedoso es la unión matrimonial o concubinaria forzada o civil, que se produce sobre todo por abusando de la vulnerabilidad, aún con consentimiento de la víctima, en algún caso cuando se obtiene a cambio una situación patrimonial estable, o cuando para satisfacer necesidades básicas se impone una relación con niño, niña o adolescente menor de edad para satisfacer las necesidades básicas, cubriendo algo que la ley de más llamada de pornografía infantil nos había planteado, y eran inquietudes que no estaban tipificadas. El cuáter, tengan en cuenta que puede ser que llegue a derogar, desde mi punto de vista si lo deroga, el artículo segundo de la vieja ley de proxenetismo, el 8080, en la redacción dada por la ley 6707, creo que estaría derogada por este artículo. ¿Y no estaba la 18250 ya ahí interviniendo? Sí, pero la 18250... En la trata, ¿no? En la trata. Claro, pero van a ver que eso también está tipificado en la trata. ¿Por qué? Porque, insisto, al estar ahora interpretado auténticamente por el artículo 4, nos permite hacer una interpretación de la ley, y creo que estaría derogado, ¿verdad? Y el quinto es la materia de la prohibición, y acá nuevamente se equivocaron, feísimo, con el verbo apropiación de una niña, niño o adolescente. Claro, pero es que es tan increíble que si ustedes miran con los fines de adopción, ¿no? Entonces es la cosificación literal de la niña, niño o adolescente. Entonces vamos a ver que, y por supuesto hay, uno es mediante ofrecimiento, y fíjense que es increíble, dice, con quien lo hubiere, se supone que es a la niña, niño o adolescente, como si fuera un objeto, ¿verdad? O pudiere haberlo. O sea, implica que lo sustraiga a otro para entregarlo. Aparentemente esa sería una de las posibilidades. Con un beneficio económico o cualquier otro beneficio, o mediante engaño y estratagemas, y acá cuando se habla de engaño y estratagema, es solamente para violar los requisitos referidos a la adopción, los requisitos legales referidos a la adopción. Se produciría este delito de violación con una pena, por supuesto, correccional en su mínimo de 3 meses a 3 años de penitenciaria. Y la agravante es la finalidad de cualquier forma de explotación, ¿verdad? Esta es groseramente lo que prevé la ley 19.643, que se imaginan que está en pañales aún, ¿no? No sé si hay preguntas. Sí. No, simplemente quiero contar algo con respecto a la ley que leyó anteriormente, concretamente el 92 y el 93, que entiendo yo que en una relación de pareja puedo consentir que lo filmemos ambos, lo filmamos y está todo bien. El tema es cuando eso se difunde, que me parece que... Perdón, el 93 y el 94. Perdón, eso.
perdón, es aunque lo difunda el propio autor. Sí, pero puede suceder de que, por ejemplo, estamos de acuerdo los dos En difundirlo. Estamos de acuerdo, en firmarlo no. Estamos de acuerdo en difundirlo. Y aún cuando estamos de acuerdo, así lo dice el tipo penal. Y ahí, exactamente, si todos los delitos se persiguen de oficio. Pero, a ver, ojo que dice sin autorización. Perdón, sin autorización es la agravante. Pásame mi carpeta. Estamos de acuerdo, nos filmamos y tú lo difundís. O por ejemplo, estamos de acuerdo, nos filmamos, se me rompe el celular, que es una situación que ha pasado, llego a arreglar el celular y el del service ve los videitos y los empieza a difundir. Lo que ha pasado en Argentina es que se perdió el error y apareció y se viralizó. Mejor no filmáis atrás. Pero parece que hay una barrera de A ver, yo voy a dar lectura al artículo 94 que crea el 277 bis. El que mediante la utilización de tecnologías, no es este. Perdón, sí. El que difunda, revele, exhiba o ceda a terceros imágenes o grabaciones de una persona con contenido íntimo o sexual sin su autorización, será castigado con una pena de 6 meses de prisión a 2 años de penitenciaría. En ningún caso se considerará válida la autorización otorgada por menor de 18 años de edad. Este delito se configura aun cuando se difunda las imágenes o grabaciones de quien haya participado en ellas. Por más que yo lo difunda, yo soy el novio, participé en el video, lo hicimos de acuerdo, pero mi novio no está de acuerdo que se difunda o viceversa. Pero no es el caso, por ejemplo, de esas parejas que por ahí se filman y después rompen, como se pasa, y después dice, bueno, en venganza paso o el acto sexual o cuando ya en duda. Me parece que es la situación típica. Perdón, y yo pregunto, eso, perdónenme, ¿no? Pero eso hasta ahora no necesitaba una ley. Hoy tenemos un delito de violencia privada. Sí, perfecto, pero me parece, sí es cierto, pero me parece que esta parte del artículo 92 viene un poco a reflejar eso, lo que a veces pasaba. Es decir, una pareja se filmó, hizo cosas y después, en venganza o lo que se llame, yo empiezo a difundir imágenes de contenido íntimo. Y es una cosa que a veces se está dando. Creo que... Pero es que estamos de acuerdo absolutamente. Yo de lo que estoy hablando es de otra cosa. A ver, estamos de acuerdo en que yo grabo con autorización de mi pareja. Digo que no tiene por qué haber una pareja, porque la materia de la prohibición no refiere a un acto sexual bilateral, requiere a imágenes con contenido sexual. La típica que la mujer le manda la foto al novio o a la pareja o a quien sea y después por H, por O, por J ese buen señor las difunde. Ahí no hay autorización. Hay una autorización. Puede haber algo que no es mucho más de nadie, porque a mí me mandan una foto de una mujer desnuda. Sí. Yo se la mando a este, ya está. Exactamente. Inclusive porque es desconocido. Exactamente, a eso refiere la ley. ¿Cómo arranca? ¿Cómo se puede decir? Pero olvídense de la denuncia y de la instancia, porque todo este bagaje punitivo se persigue de oficio. Claro, pero es que basta que alguien, o sea, ¿cómo se tiene que ir a delitos informáticos? No, pero eso yo le pongo un ejemplo. denuncia de alguien, a ver, en la realidad la fiscalía no anda con